Muy buenas tardes a todas y a todos y muy bienvenidos a este conversatorio Constitución con enfoque en salud, que se enmarca dentro de un ciclo de conversatorios que estamos realizando junto al Consorcio de Universidades para Políticas de Salud, que tiene como objetivo abrir nuevos espacios de reflexión como antesala de lo que será la discusión de salud que se llevará a cabo en el marco del proceso constituyente. Antes de continuar, me gustaría saludar a quienes hoy nos acompañan. Jaime Sepúlveda, en representación del Consorcio de Universidades en Políticas de Salud, a los dueños de casa, Diario La Tercera, y a los panelistas y candidatos constituyentes Amaya Alves y Luis Mayol. También un especial saludo a quienes se han conectado hoy para acompañarnos y ser parte de esta valiosa instancia. Les recuerdo que durante el conversatorio pueden hacer sus preguntas en el chat de la transmisión directamente y también en las redes sociales utilizando el hashtag Constitución y Salud. Para nosotros como Cámara de la Innovación Farmacéutica, generar estos espacios de diálogo público y transversal es clave, porque tenemos la firme convicción de que en temas de salud la articulación y el diálogo permanente son herramientas claves para avanzar. Hoy en Chile se hace urgente abordar estos temas de forma integrada y como sector tenemos que articularnos en forma activa para avanzar hacia una mejor salud para nuestro país. Soñar con un nuevo modelo, ya sea un seguro universal u otro, que permita un acuerdo como sociedad para establecer el financiamiento y el acceso a la salud oportuno y de calidad, sin que importe el ingreso individual de cada persona. Por eso es que hoy resulta tan importante promover en forma activa las políticas públicas y regulaciones que abran paso a una mejor salud, avanzando así hacia un Chile más justo y hacia un país que garantice el derecho de la salud para todas y todos. Es justamente esto lo que nos moviliza como Cámara de la Innovación Farmacéutica y el por qué estamos hoy aquí. Porque ninguna innovación farmacéutica vale la pena realizarla si no llega a las personas que lo necesitan. Sin duda, la academia en esto es un actor fundamental en este debate y me gustaría dar paso por ello a Jaime Sepúlveda, quien nos acompaña en representación del Consorcio de Universidades para Políticas de Salud, para profundizar en esta articulación y este tema. Vamos a esperar unos segundos para que venga Jaime después de este breve cortina. Buenas tardes a todos y todas. Es un gusto y agrado saludarles. A Mariela Formas de la Cámara de la Innovación Farmacéutica, a Diario Tercera y en particular a nuestros invitados. Gracias por participar y bienvenida a este conversatorio a Amaya Alves, candidata constituyente del Distrito 20. Bienvenido a Luis Mayol del Distrito 23 como candidato a constituyente. Nos convoca hoy conversar sobre la nueva constitución de la cual ustedes aspiran a ser parte de su redacción en representación de los chilenos y chilenas de regiones y cómo las demandas de quienes somos parte de ellas son acogidas. El tema de hoy, Constitución con enfoque en salud, se hace cargo de una de las principales preocupaciones y anhelos que tenemos hoy como ciudadanos. Como consorcio de universidades en políticas de salud, que reúne a la Universidad Mayor, la Universidad San Sebastián, la Universidad Diego Portales, la Universidad del Desarrollo, la Universidad Austral de Chile, la Universidad de Concepción, la Universidad Católica de la Santísima Concepción y a nosotros como Universidad Andrés Bello, nos parece de la mayor relevancia instancias como esta para aportar a la discusión de las políticas públicas y conocer de primera fuente de quienes serán los actores de la nueva Constitución su opinión, sobre la que constituye, a nuestro entender, la principal fuente de la cual deriva el marco regulatorio y las instituciones que deben ejecutar y hacerse cargo de la aplicación de lo que se defina respecto de salud. Del análisis comparado de cómo se ha enfocado o tratado la salud en las constituciones de otros países, encontramos una disparidad importante, pues no todas las constituciones hacen referencia al derecho a la salud, y las que lo hacen difieren. En algunas se expresa en detalle y en otras, en cambio, describen ideas,
dejando las leyes posteriores su desarrollo. En algunas se define el modelo al cual se debe adherir, señalando lo que se recoge en el ámbito internacional. Todo lo anterior da cuenta que no hay una regla o gold standard a aplicar que dé la seguridad y certezas que se buscan y se desean resolver con la nueva Constitución. Estamos, por tanto, como país frente a un desafío mayor. Gracias por aceptarlo y atreverse a ser parte de ello. La pregunta que deviene entonces es, ¿de qué manera la nueva Constitución dará respuesta a los problemas que vive nuestro país? Como es conocido, las aspiraciones son enormes y deberán de recogerse en la nueva Constitución de manera tal que efectivamente sea la casa de todos y nos represente, eliminando la falta de legitimidad del actual. Respete de manera inequívoca los principios democráticos, salvaguardando los derechos de la minoría en acuerdos que representen a la mayoría. Esperamos, y desde el estallido social se ha hecho más patente, establezca mecanismos de participación vinculantes y activos de la gente en las decisiones que les involucran, con mecanismos que aseguren la equidad en todos sus relatos, particularmente entre regiones y de las regiones. Si bien siempre se dice que todos somos ciudadanos con los mismos derechos, en la realidad esto no se concreta, porque como Estado no hemos sido capaces de garantizar los mismos servicios a todos quienes vivimos en el territorio nacional y existen diferencias, a nuestro juicio, intolerables e injustas e injustificadas para quienes somos partes de las regiones. En palabras simples, tenemos ciudadanos en diferentes categorías, medido a través del acceso a servicios y prestaciones del Estado. Los de primera, residentes de la región metropolitana. De segunda, que se le parecen bastante a los de la primera, son quienes viven en las ciudades capitales de la quinta y la octava región. Le siguen los habitantes de las otras ciudades capitales regionales y por detrás, lejos, quienes viven en comunas pequeñas, lejos de los centros urbanos más poblados. La equidad y solidaridad que implica el país que esperamos se pueda desarrollar a partir de la nueva Constitución debe obligatoriamente hacerse cargo de estas diferencias. Para contextualizar, en salud, que es lo que nos ocupa en este conversatorio, cuando se evalúa el sector, y cito la encuesta que como Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello venimos realizando por 10 años, el año 2020, frente a la pregunta ¿qué nota le pone usted al sistema chileno en salud en general? En una escala de 1 a 7, los encuestados le ponen un 3,7, no superando nunca el 4 en el periodo de análisis, es decir, en el decenio 2010-2020. Y frente a la pregunta, con la experiencia que ha tenido usted y su grupo familiar, ¿qué nota le pone usted al sistema de salud? En esta misma encuesta, la nota es un 4, fluctuando en el decenio 2010-2020 entre un 4,4 y un máximo de 4. Sumado a lo anterior, y de acuerdo a la encuesta nacional de salud 2016-2017 del Ministerio de Salud, muestra que en la población de 15 años y más en nuestro país, el 70,6 tiene 2 o más condiciones crónicas, es decir, 9,5 millones de nuestros compatriotas tienen 2 problemas de salud, y el 17,5 tiene 5 o más condiciones crónicas, es decir, más de 2 millones de personas conviven con 5 problemas de salud, lo que se ha estado incrementando desde el 2010 a la fecha. Además, la encuesta Chile Dice del 2020 de la Universidad Alberto Hurtado, publicada en noviembre del año pasado, muestra que la prioridad número 1 de los encuestados es tener acceso a una salud gratuita, de calidad y oportuna. Sin lugar que esto representa una deuda que como país debemos abordar y las expectativas son enormes. En este escenario resulta imprescindible delimitar las expectativas. Existe consenso que la nueva Constitución no resolverá todo. Sin embargo, es esperable que dé el marco para que a través de iniciativas legales posteriores se pueda resolver. Ustedes como constituyentes se verán enfrentados a definir todo incluido, incluso las soluciones, o establecer los principios y valores que regiran el derecho a la salud. Nuestro país debe establecer, y la nueva Constitución lo debe permitir, optar por los diferentes modelos existentes para hacerse cargo del derecho, la protección y las prestaciones de salud. Un modelo liberal donde el Estado no asume responsabilidad de la administración, o un modelo tipo Bismarck o de seguros sociales con financiamiento por cotizaciones obligatorias del trabajador y el empleador, o un modelo tipo Beveridge o de Sistema Nacional de Salud, donde todos los residentes tienen derecho a los servicios y se financia por impuestos personales complementados con el IVA y otros impuestos. La discusión y debate constitucional debiera permitir que todas las opciones se presenten para responder consensuadamente a garantizar efectivamente los derechos de todos y todas, la ciudadanía particularmente
de los más pobres y vulnerables. Consagrar la salud colectiva individual como un derecho real, aplicable y exigible. Esto con la finalidad de garantizar a todos quienes vivimos en nuestro país la mejor salud y consecuentemente la más alta calidad de vida, cuyo piso debe ser una salud digna, objetiva y medible, y cuyo techo debiera ser un desafío permanente. Dejo con ustedes ahora a Bárbara Pessoa, quien nos acompañará moderando esta conversación. Muchísimas gracias, Jaime, por esta presentación. Debo decir que con las cifras que entregaste sobre esta encuesta de salud pública de la Universidad Andrés Bello también me dejaste un poco asustada, así que es muy importante la conversación que vamos a tener a continuación con nuestros invitados. Muchas gracias también, Mariela, por la presentación y por esta invitación a esta conversación. Yo soy Bárbara Pessoa, tal como dice ahí en pantalla, y voy a estar moderando este conversatorio que tenemos por delante. Para continuar, lo primero que haré es presentarles a quien hoy nos van a acompañar en este panel. Parto por darle la bienvenida a la mujer que me va a acompañar en el día de hoy. Ella es Amaya Álvarez, es doctora en Derecho, es profesora también, defensora de los derechos humanos, es candidata a constituyente por el Distrito 20, que corresponde a la octava región del Biobío. Bienvenida, Amaya, a este conversatorio, a este panel. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Bárbara. Solo en honor de mi padre es Alves, Amaya Alves. ¿Y qué dije? Sí. ¿Alves? ¿Dije? Álvarez, pero es un error Álvarez. común. No, Sí. perdón, lo tenía en la cabeza. Alves. Amaya Alves. Y también quiero dar la bienvenida a Luis Mayol, también candidato a constituyente por el distrito 23 de la región de la Araucanía, una región que él conoce bastante. Él fue exministro de Agricultura y exintendente, por esa región. Buenas tardes y bienvenido, Luis Mayol, a este conversatorio. No lo escucho, está en silencio. ¿Todavía no lo escucha? Muchas gracias, sí, Bárbara, por la invitación. Sí. Ya. Sí, muchas gracias por la invitación, muy interesante, y vamos a tener la posibilidad de exponer muchos temas de los que tocó Jaime, que nos dejó poco espacio, sí, porque fue una introducción bastante amplia. Amplia y dura la introducción que nos hizo. Les quiero contar a todos también que hoy debiese estar acompañándonos también esta tarde un candidato, exdiputado, expresidente también de la democracia cristiana, Fuad Chahín, pero que acabamos de hablar con él y está atrapado en Angol en una reunión con algunos dirigentes ahí, así que nos pidió disculpas y se tuvo que excusar para estar en este conversatorio. Así que esta interesante conversación la tendremos entre, por supuesto, Amaya y Luis Mayol. En esta primera ronda tendrán 2 minutos para contestar cada una de las preguntas que le haré y luego pasaremos a revisar las preguntas del público. Les recuerdo que pueden, a todos los que nos están viendo, están en este Zoom, nos pueden realizar todas sus preguntas a través del chat de Zoom y también a través de redes sociales, como utilizando el hashtag Constitución y Salud. Así de simple. Todas sus dudas, entonces, a través del chat de Zoom y a través de las redes sociales con este hashtag, que se lo repito, Constitución y Salud. Y ahora comenzamos la ronda de preguntas que, Luis, usted me perdonará, pero empezaré, por supuesto, por Amaya Alves, a realizarle a ella primero las preguntas. La pandemia, por supuesto, dejó al descubierto que estamos al debe en materias para llegar a un país más igualitario, más equitativo, tal como lo dijo Jaime Sepúlveda en su presentación, que por mucho que nosotros queramos, es algo que no se concreta, en el fondo que no se concreta. La descentralización de nuestro país tampoco ayuda a la igualdad y a la equidad. Y el acceso a la salud, yo creo que entre el acceso a la salud y a la educación, la salud son los dos grandes problemas y la salud, por supuesto, es uno de ellos.
¿Cuáles son las debilidades más evidentes del actual sistema de salud en nuestro país, Amaya? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, saludar a Luis, ¿no? Y a Fuad, que no pudo estar hoy acá, agradecer a quienes convocaron a este debate tan relevante. A mí me parece importante indicar que la razón por la cual estamos debatiendo hoy día la necesidad de crear, de dictar, de conversar una nueva constitución tiene que ver con demandas vinculadas a derechos sociales como es el derecho a la protección de la salud, ¿no? O el derecho al cuidado sanitario. Esa es la forma adecuada, me parece, de hacer referencia a este derecho. Y yo diría, la Constitución actual tiene consagrado, ¿no? En el artículo 19, numeral 9, el derecho a la protección de la salud, pero la verdad es que lo que protege es una opción de optar entre un sistema público y privado. Y ahí ya me parece que hay un primer problema, porque establece un sistema dual, un sistema híbrido, pero que a la vez ha perpetuado profundas inequidades. No, sabemos perfectamente que el cuidado sanitario, la protección de la salud que ofrece el sistema privado, que más o menos aborda al 15% de la población, del que ofrece el sistema público, que tiene al 80%, no es equivalente. Y a mí me parece que ahí hay un defecto de base. Ahora bien, sabemos que la Constitución actual, la de 1980, que impone un modelo, ¿no es cierto?, neoliberal también en salud, ha establecido unas reglas de mercado en una serie de ámbitos vinculados a la salud. A mí me gustaría hablar quizás con un poco más de profundidad de estas inequidades y estas reglas de mercado, porque evidentemente yo creo que la idea es avanzar hacia una garantía de un mínimo sanitario, de un seguro con cobertura universal. Me parece que hay un cierto consenso de que este cuidado sanitario debe ser un bien social y me parece que eso está ausente en la actual Constitución. Perfecto. Luis Mayol, ¿usted cuál es su opinión respecto a las debilidades más evidentes del actual sistema de salud de nuestro país? Tiene muchas debilidades, en efecto. Somos un país todavía subdesarrollado, nos queda mucho, mucho por avanzar, ¿ya? Y esta es una necesidad, un derecho que tenemos que satisfacer. Pero yo no sería tan drástico. Yo creo que nuestro sistema en general ha ido mejorando muchísimo por los años. En estos últimos 30 años la infraestructura de salud ha mejorado mucho. Tenemos carencia en las especialidades, en la preparación de los médicos, en la administración del tema sanitario. Ahora, como dice Amaya, el artículo 9 considera lo que es la protección, el derecho a la protección de la salud. Hay un derecho constituido. Yo no lo veo, tengo aquí delante mío el artículo, que sea tan drástico en establecer, digamos, el tema de la salud privada con la importancia que se le da. Establece sí que se tienen que dar las dos circunstancias. Una salud pública, que yo estoy convencido que ahí es donde tenemos que actuar, de calidad, de primer nivel, en eso tenemos que actuar, pero también tiene que haber una salud privada, y son las personas las que tienen que optar, que tienen que elegir entre una salud pública de calidad y una salud privada, porque yo soy de los que estamos convencidos de que hablar de sistema liberal, meter a la salud, meter a todo, yo creo que nadie todavía ha dado una buena explicación de lo que es el sistema liberal, lo confunden con sistema capitalista, pero yo creo en las personas. Yo creo que, como dijo un presidente de Estados Unidos, son las personas las que le tienen que decir al Estado cómo gobernar, qué es lo que tienen que hacer, y no el Estado el que tiene que decirle a las personas cómo tienen que actuar y dónde llegar. Yo sé que hay materias como salud donde el Estado tiene que tener una injerencia primordial, absoluta, ¿ya? Pero tiene que preocuparse en tener una buena salud de calidad pública y que sea gratuita para todas aquellas personas que no se la pueden financiar, pero también hay que reconocer que nuestro sistema no es tan malo como lo han pintado. Hoy día tuvimos a nivel mundial y a nivel nacional una pandemia que todo el mundo desconocía. Y yo creo que ha habido, claro, por ignorancia, ciertos problemas de manejo, pero si analizamos el contexto americano, mundial, no lo hemos hecho tan mal, lo hemos hecho relativamente bien, ¿ya? Por lo complejo y lo complicado que ha sido el tema, ¿ya? Estamos saliendo ahora, por ejemplo, con el tema de la vacunación, que está causando admiración a nivel mundial. Y Bueno, eso porque tenemos un sistema de salud, sí, que ha sido capaz
que ha sido capaz de vacunar en forma relámpago, digamos, porque eso lo hace todos los años con la influenza, con todo el mundo. Hoy día vamos ya en 40% de personas vacunadas ya con la segunda dosis y cerca del 50%, un poco más con la primera dosis. Eso a nivel mundial es muy bueno, reconocible, es porque tenemos un sistema que funciona, ¿ya? Los médicos chilenos y el personal de salud han dado un ejemplo de cómo hay que hacer las cosas. O sea, yo no sería tan drástico en cómo se llama, en catalogar nuestro sistema tan defectuoso. Yo creo que es un sistema que tiene una base sólida como para seguir mejorándolo. ¿Mm? Amaya, desde una óptica regional y también teniendo en cuenta algunos elementos prioritarios como la organización administrativa, la independencia de las decisiones y la asignación presupuestaria, ¿cómo se afronta, crees tú, la discusión sobre el derecho a la salud desde una mirada ya regional? Yo creo que es importante, y perdona, voy a abordar algo que acaba de decir Luis, porque yo creo que es relevante decirlo. La vacunación ha demostrado que la salud puede ser un bien social, porque justamente se ha llevado adelante de manera distinta a cómo funciona el modelo en Chile. La vacunación ha sido gratuita, ha sido universal y ha sido ordenada de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la vulnerabilidad. Y eso es una política social y eso demuestra que la salud puede ser un bien social. Y por supuesto que los equipos de salud lo han hecho magnífico, sobre todo a nivel local, municipal. Pero no es el modo, es la excepción que confirma la regla, no es el modo como funciona la salud en Chile. La salud en Chile está asociada a la capacidad de pago. La vacunación es la excepción, que demuestra que efectivamente lo podemos hacer bien, pero debemos hacerlo distinto. Y evidentemente esto también requiere mirar las realidades regionales. Por supuesto que hay una brecha enorme entre, por ejemplo, la población rural y la población urbana. Pensemos en la insularidad. Y eso requiere, en el fondo, y en esto lo importante que es un elemento que no siempre ha permeado la concepción de la garantía de salud, y son las determinantes sociales. Y la más importante determinante social es el género. Es cómo la salud afecta a las mujeres. Y evidentemente esto tiene una componente territorial. Y por supuesto, parte del debate seguramente de la nueva Constitución va a ser un modelo de Estado, de forma jurídica de Estado distinta. Si avanzamos hacia un Estado regional, significará que a nivel regional vamos a tener que debatir diferencias, porque incluso ni siquiera las mismas patologías afectan a todas las personas a lo largo y ancho de Chile. Pero considero muy importante que toda esa distinción esté basada sobre determinantes sociales, que me parece que no es la forma como el modelo lo hace hoy. Luis, su turno. Sí, mira, respecto de la pregunta, lo mismo yo creo que tiene que haber un movimiento hacia una regionalización completa, no solamente en la salud. Las regiones tienen que tener mayor importancia en el nuevo Chile que viene. Tienen que manejar más presupuestos. Parte de los presupuestos que se destinan hoy día a las regiones tienen que ser decididos, su inversión y su gasto en las propias regiones. Como también las regiones tienen que tener un espacio para generar incentivos tributarios, para atraer inversión. Ahora, en la parte de la salud, tiene razón Amaya, en regiones tenemos que tener una decisión respecto de los fondos y cómo manejamos la salud particular en cada región. Todas son distintas. No tiene un ejemplo claro, por ejemplo, en Antofagasta, más de la mitad de las personas están en ISAPRES, porque hay mucho más recursos. En la región de la Araucanía, creo que el 15% está en ISAPRES y el resto es solamente FONASA. Ahí tienes un ejemplo clarísimo. Ahora, la forma como administrar para ver las particularidades, hoy día hay como una subsecretaría, ¿no es cierto?, de redes sociales que maneja todo el país. Yo creo que eso hay que terminarlo y hay que tener directorios regionales de salud, un director con un directorio, para que sean los que determinen las particularidades de cada región, en infraestructura, en enfermedades. Las enfermedades son distintas en las diferentes regiones, ¿no es cierto? En las regiones mineras que en las regiones agrícolas. Y también todo esto tiene que ir unido a la infraestructura. Acaban de hablar de las zonas rurales, que yo conozco bastante bien el tema. En las zonas rurales
hay 1.242 consultorios rurales en Chile. ¿Ya? Afortunadamente ya hay 320 que tienen una atención que es digital, virtual, ya que les permite a la gente no tener que trasladarse, porque aquí en la región araucanía donde estoy yo, los caminos son malos. A contar del mes de abril ya las ambulancias no entran a ciertas comunidades, ya por el bar. Entonces hay que dar esas soluciones que tienen que ser más integrales. ¿Ah? Y para eso la regionalización es importante, pero hay que hacerla bien, hay que hacerla ordenada, bien administrada. Por eso que yo creo que tiene que haber una especie de director con un directorio de salud regional que pueda manejar recursos y pueda atender las particularidades, ¿no es cierto?, de cada región. Eso es para empezar por el punto de vista regional. Perfecto. Voy a seguir ahora como con las preguntas. Bueno, entendiendo también las distintas realidades territoriales, donde la salud muchas veces es una de las principales carencias en nuestro país y una además que se acentúa en sectores rurales. Lo hemos conversado, lo ha dicho Maya, lo ha dicho usted también, Luis. ¿Cuáles son las principales brechas que se identifican? Sobre todo en esta diferencia de urbanidad y ruralidad, perdón, ya dijimos algunas, pero además, ¿cómo podemos construir un marco jurídico que se haga cargo de esta realidad también, en el fondo, para poder hacer ciertas distinciones? Amaya, por favor, partamos por ti para responder esta pregunta. Perfecto. Bueno, yo creo que es interesante a propósito de la nueva constitución pensar también cómo esta regulación, nosotros nos vamos a inventar completamente, en buena medida, el dar un nuevo texto constitucional supone hacer un ejercicio histórico de cómo la garantía ha sido consagrada en las constituciones previas y también yo creo que es muy interesante el ejercicio que se puede hacer en torno al derecho comparado, a pensar cómo ocurre en otras latitudes. Yo creo que uno aprende mucho examinando la garantía del derecho a la salud en otros países. Y evidentemente es común, yo diría que la regla generalísima de la garantía del derecho al cuidado sanitario o el derecho a la protección de la salud en el derecho comparado es la característica de modelos de universalidad y solidaridad, garantizando este derecho al cuidado sanitario sin discriminación y financiado con impuestos generales. Estos seguros privados que puede existir, digamos, puede existir un sistema con seguros privados, pero deben organizarse en base a los mismos principios de la seguridad social, que es una inscripción abierta. Recordemos que muchas veces parte de la crítica es justamente la discriminación, incluso en la entrada del seguro privado, una cobertura vitalicia. Otro de los problemas que tenemos en Chile es que las personas a medida que van envejeciendo y en el fondo tienen son proclives, digamos, a tener mayores condiciones de afectación o de necesidad de cuidado sanitario, son, digamos, por así decirlo, desechadas en el modelo. Cobertura vitalicia, calificación comunitaria de las primas y un paquete mínimo estandarizado de prestaciones, además de un fondo de compensación de riesgo. Y eso evidentemente puede quedar establecido en la Constitución. También señalar que las brechas que existen hoy en materia de salud están perfectamente identificadas, sobre todo por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y es enorme la diferencia entre Santiago y las regiones, no solamente en la disponibilidad de especialistas, sino que también en la infraestructura. Y sería interesante pensar por qué ello ocurre. Y a mí me parece que en buena medida la respuesta está en el modelo de mercado respecto de la salud, que es algo que claramente tenemos que conversar de cara a la nueva Constitución. Luis, a ver, Bárbara, a usted. Sí, la pregunta inicial fue el tema de la ruralidad. La ruralidad ocasiona un gran problema en Chile porque la forma como la mide el INE no permite hacer políticas públicas de calidad por la designación de recursos. En Chile, de acuerdo a la encuesta ¿Podría explicarme ese punto? Es que eso es lo que quiero explicar. ¿Ya? En las encuestas que hace el INE, la forma como lo mide, la ruralidad en Chile es el 3-4%, no es más. Pero de acuerdo a los términos que lo hace la OCDE, que a nosotros nos gusta compararnos, es el 25%. Un ejemplo le voy a colocar. ¿Ya? Un villorrio, un pueblo que tenga más de 2.000 habitantes, es considerado urbano, de acuerdo a la forma como se mide en Chile. Ya, según el INE. De acuerdo a la OCDE, eso sigue siendo rural. Perfecto. Entonces, cuando tú tienes la ruralidad considerada tan
de una forma tan poco incidente en el PIB nacional, las políticas públicas no están a la altura. Te voy a poner un ejemplo. El PIB agrícola, medido como lo mide el Banco Central, es un 2,5%, pero el PIB corregido, como lo establecí yo cuando era ministro, es el 11,5%, que es bastante diferente. ¿Y por qué digo una cosa por otra? Que la forma como se mide, voy a poner con un ejemplo típico, miden la uva que se produce en una viña, eso es agrícola, pero cuando sale de la viña y pasa a la bodega que está instalada en el mismo predio, por el mismo dueño, por la misma gente, pasa a ser industrial. ¿Te fijas? Entonces, tenemos ahí una distorsión porque también se usa en el empleo eso. Y la séptima región, por dar un ejemplo, de acuerdo al PIB corregido, el 50% del PIB es agrícola y el 50% es agrícola. Pero como lo mide el Banco Central y el INE, bajamos al 20%. Entonces, la política pública de partida está mal orientada. Los recursos del presupuesto de la nación mal distribuidos. ¿Ah? Entonces, partamos por arreglar eso. Los caminos que se hacen en las regiones, por considerar la ruralidad, tampoco tienen los recursos suficientes como para ir a la par con la parte urbana. Tenemos que partir por corregir ese tipo de cosas. Y después puedo comentar algo que dijo Amaya respecto del famoso seguro universal, ¿ya? Cobertura universal, que la OMS lo tiene considerado, pero como un objetivo final. Ahora, ¿cómo llegamos a ese objetivo? Es lo que nosotros vamos a tener que diseñar en la próxima Constitución. Un seguro del famoso 7%, que sea compartido por el sector público o privado. ¿Qué hacemos con la salud privada? Hablan de un seguro segundo piso, pero duplicaría. Yo estoy más por una competencia regulada. La competencia regulada puede funcionar. ¿Eh? Eso en definitiva. Amaya, ¿tú querías decir algo? Y yo quiero decir algo que es importante para que todos quienes nos escuchan, no estamos hablando de infraestructura vial, estamos hablando de personas, estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando del corazón del catálogo, estamos hablando de niños, niñas, adolescentes, mujeres y que evidentemente hoy día en Chile no tienen un acceso asegurado a la protección y al cuidado sanitario. Y evidentemente si hablamos de derechos fundamentales es algo que las personas pueden demandar del Estado donde quiera que vivan. Tendremos que crear las condiciones para que ello ocurra y por supuesto que los derechos fundamentales son mandatos de optimización, son horizontes a lograr, pero tenemos que ver primero el problema y la inequidad. Yo creo que eso es clave para empezar a conversar. Y aquí lo que debemos asegurar es la igualdad material. No basta con que la norma lo diga, tenemos que crear las políticas públicas que las implementen. Yo creo que estamos lejos del objetivo, Luis. Yo creo que ayuda también a ser muy consciente del diagnóstico, para saber en todo lo que tenemos que trabajar. Para mí es un derecho humano, ¿no es cierto?, que una ambulancia pueda ingresar a una comunidad donde hay una persona enferma aquí en la Araucanía después del mes de abril. Y para eso tenemos que invertir en camino y en vialidad, en conectividad vial. Por eso que acá en la Araucanía establecimos ciertos consultorios digitales, virtuales a distancia, para poder atender personas que tenían problemas de salud y no podía llegar, como dije, una ambulancia. Pues una región donde está el 25% de los caminos, de los kilómetros de camino del país, y hay 7.000 kilómetros de camino que son de barro o de tierra, perdón, eso también es un derecho humano, total, que la gente pueda asistir al colegio los niños y la gente que está enferma puede asistir a los hospitales. Yo creo que no es no sé, cambiar el enfoque. Tiene todo que ver con lo mismo. Luis, Amaya, quiero hacer como un alto aquí en las preguntas porque quiero aprovechar de que tenemos aquí a Mariela Formas, que ella es vicepresidenta ejecutiva de la Cámara de Innovación Farmacéutica de Chile, de la CIF, que también está liderando este conversatorio, porque también tienen mucho que decir de salud y saben mucho sobre salud de nuestro país y sobre todo también en el marco de centralización, descentralización, urbanidad, ruralidad también. Mariela, ¿cómo se afronta también la discusión del derecho a la salud
desde los lugares más rurales también, o esta diferencia tan abismante también entre las partes más rurales y la parte más urbana, desde la CIF? Gracias, Bárbara. Bueno, específicamente nosotros tenemos la Cámara de Innovación Farmacéutica agrupa justamente los laboratorios de innovación quienes están en la investigación para nuevos desarrollos de medicamentos para resolver nuevos problemas de salud, es decir, cambiar el curso de las enfermedades. Y en ese sentido, esta innovación farmacéutica es considerada para ser abordada desde un sistema de salud integral y público. No es suficiente que esto sea abordado desde solo el sector privado, pues no tiene sentido, no llegaría a todas las personas que lo necesitan y justamente las brechas más relevantes que vemos en la realidad específica de nuestro país es que están dentro del sistema público y en específico dentro de los sistemas rurales donde efectivamente la gente no tiene ni siquiera acceso a un diagnóstico oportuno, a un diagnóstico que le permita llegar a estos tratamientos. Y en ese sentido, la falta de infraestructura, diagnóstico, hay que abordarla desde un derecho a la salud, la protección del derecho a la salud. Ahora los sistemas y la forma, el vehículo y la herramienta con los que lleguemos a esta cobertura universal pueden ser materia de ley, no necesariamente de constitución, pero sin duda son un punto relevante a abordar para que el marco jurídico, el marco que nos compete como sociedad ponernos de acuerdo, tenga como norte esta protección a la salud, esta protección al derecho a la salud, y desde ahí puedan abordarse en forma legislativa las herramientas para llegar a cumplir este objetivo, sin duda debe estar dentro del marco jurídico, la Carta Fundamental que nos guía. Perfecto. Muchas gracias, Mariela, por este aporte. Voy a seguir ahora con las preguntas para nuestros candidatos. Amaya, desde el punto de vista de las determinantes sociales de la salud, entendiéndose, por supuesto, como aquellos elementos que tienen un impacto directo en la salud de los individuos, como el acceso a los servicios básicos, por supuesto, el acceso a la educación, nivel socioeconómico, entre otros, que por cierto son objetos, sabemos, de políticas públicas. ¿Cómo podemos repensar por completo el desarrollo regional y del país en su conjunto, poniendo en el centro de la discusión, que es lo esencial y lo más importante, en el centro de la discusión, la calidad de la vida y la salud de las personas, que es como complejo plantearse esto? Creo que lo primero es tener un buen diagnóstico. A mí me parece que no es que solo tenga que ver con la salud, pero me parece que es central conocer la realidad. Porque de alguna forma tenemos hoy es un modelo que se impuso desde el centro y se impuso sin conversar necesariamente con las demandas ciudadanas. A mí me parece que en buena medida los determinantes sociales suponen también escuchar a quienes se encuentran en esa circunstancia. En el caso de las mujeres me parece muy importante que se establezca el deber del Estado de incorporar políticas que eliminen la discriminación directa o indirecta en la mujer, en el acceso a cuidado sanitario, al esfuerzo diagnóstico y terapéutico y a la investigación médica, y que garantice el propio Estado a la mujer servicios apropiados en relación con todas las afectaciones de la salud que le puedan en el fondo afectar, pero también proporcionando servicios universales y gratuitos cuando fueran necesarios y asegurando, ¿no es cierto?, en general el cuidado sanitario. Ahora, evidentemente, a propósito justo de lo que estamos hablando de la ruralidad, me parece que es interesante pensar que existen varios modelos de salud y uno es, por ejemplo, la salud intercultural. Yo no sé si quienes nos escuchan saben que desde el año 2012 existe una perspectiva de derechos humanos en salud que incorpora la salud intercultural como un deber del Estado. En el artículo 7 se dice que el Estado debe disponer de un modelo de salud intercultural que establezca un vínculo entre el modelo biomédico
y el modelo de sanación de los pueblos originarios. Y en el fondo, a quien se autoidentifique como miembro de un pueblo originario, al llegar a un centro de atención primaria, secundaria o terciaria, todo el espectro público puede autoidentificarse como miembro de uno de los 10 pueblos legalmente reconocidos en Chile y debe poder acceder a su propio modelo de sanación. Y eso es muy importante, porque significa abrir las perspectivas en el tema de salud. Y yo creo que eso no se ha hecho suficientemente. Yo creo que es algo relevante. En Biobío hay numerosos centros de salud intercultural, hay muchas organizaciones que dependen, en cada uno de los servicios de salud a lo largo de Chile existen programas PESPI, que son los programas justamente de pueblos indígenas en materia de salud, con dirigente, con acceso a distintos actores dentro de los modelos de sanación. Entonces, ojo, hay que dejar de pensar que solo existe un modelo. El modelo biomédico, biopsicosocial no es el único. Existen modelos de sanación de los pueblos originarios y el Estado tiene el deber de abrir la posibilidad de atención a todos ellos. Ojo con eso también, porque me parece que a veces en esta mirada plural falta un poco pensar que efectivamente la perspectiva de derechos humanos supone que el usuario del sistema tiene el derecho a elegir. Eso me parece que no ha permeado suficientemente la mirada. Perdona, Maya, me dijiste programas PESPI. Sí, ¿Así se llaman? Sí, yo diría que en materia de políticas interculturales, en materia de salud, es la que más largo tiempo lleva. Ha sido realmente una política de Estado. Debe llevar a lo menos 20 años a lo largo de todo Chile, e incluso existen centros de salud administrados por, en este caso, por el pueblo originario mapuche. Como seguramente Luis bien conoce, dado que es la región donde él ha trabajado. Me imagino, sí, para quienes no lo conocían y están escuchando y tienen la duda, es Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas PESPI. Así eso significan las siglas, para que sepan. Luis Mayol, ahora por favor le doy la palabra a usted. Sí, es verdad lo que dice Maya. En la Araucanía existen varios centros hospitalarios multiculturales que funcionan bastante bien. A donde voy yo lo siguiente, hablar de que estos últimos 30 años siempre ha sido un modelo malo, pésimo, que no se ha consultado a la gente, yo no estoy tan de acuerdo. Yo creo que el avance que hemos tenido no ha sido malo. Medido por los mismos índices que se miden en todos los países, por el índice Gini, cuando teníamos un 45-47% de pobreza, de extrema pobreza el año 90, y hoy día tenemos alrededor del 10%, ¿ya? No es malo, yo creo que es una mejoría grande. Cuando un 25% de clase media hemos llegado a un 60-65%, tampoco es malo. Cuando tenemos 1.200.000 alumnos estudiando en la educación superior, también es un progreso que hay que reconocerlo. Ahora, que todo hay que mejorarlo, de acuerdo, hay que mejorarlo, pero no encontremos todo malo porque este país lo hemos hecho entre todos con mucho esfuerzo. Y todas estas políticas públicas que se plantean permanentemente, obviamente que hay que hacerlas, pero también esas políticas públicas tienen que tener un financiamiento, ¿ya? Y eso, para financiar esas políticas públicas, tenemos que generar como país los recursos necesarios y suficientes para hacerlo. Por eso que eso genera también un derecho a tener una buena salud, una buena educación, pero también un deber, ¿no es cierto?, de poder aplicarnos como país, como chilenos, como Estado, como privado, para generar los recursos suficientes y pagar nuestros impuestos, trabajar para poder cumplir con esas políticas públicas. Eso es un todo integrado. Estas cosas no se van a hacer con pura buena voluntad. Hay que hacerlas en forma eficiente, pausada y ordenada y muy bien administrada. Pero tenemos que llegar, ¿no es cierto?, a dar una satisfacción lo mejor posible para que todos puedan integrarse a una vida más plena, con mayor satisfacción a sus necesidades básicas, entre ellas la salud. Voy con la última pregunta para los dos. Acá yo creo que voy a lograr conciliar un poco más en sus respuestas que más diferencias que lo que hemos visto. Pero Amaya, voy contigo primero. ¿De qué manera crees tú que se podría potenciar el trabajo colaborativo entre entes públicos y privados para trabajar siempre en pos, o sea, a favor de un sistema de salud más justo y más equitativo, que es
finalmente lo que queremos y lo que necesitamos. Gracias. Yo creo que de verdad hay que empezar a considerar que la salud, que el derecho al cuidado sanitario, que el derecho a la protección de la salud es un derecho fundamental. Y que no solo es un derecho fundamental, sino que pertenece a un tipo de derechos muy necesario que se denominan derechos sociales. Y los derechos sociales son una obligación del Estado. El Estado debe proveer, son derechos que obligan al Estado a actuar para crear un sistema que provea del más alto estándar de salud física y psíquica a toda la población sin discriminación. Y esto evidentemente no está logrado. No está logrado porque en la Constitución de 1980 la salud, a través de la diversificación en un modelo público y privado, es tratada como un mercado. Y en buena medida, yo creo que muchos actores de este modelo de mercado han lucrado específicamente en el modelo privado, con la salud de los chilenos y chilenas. Yo creo que ahí hay un análisis profundo, hay una comisión técnica, por lo demás, que integraron personas de todas las líneas políticas en Chile y que entregaron un informe respecto del estado actual, de las brechas, de cómo las personas pobres evidentemente tienen un acceso muy disminuido y muy inferior a la protección de la salud. No es solamente quienes viven en la ruralidad y en la urbe, son personas que tienen más o menos ingresos. En Chile la salud está en el fondo directamente vinculada a la billetera. Y eso a mí personalmente, como alguien que se dedica a estudiar los derechos fundamentales, me parece errado y me parece injusto. Yo no creo que tenemos que buscar un sistema de salud eficiente, tenemos que buscar un sistema de salud justo, un sistema que de verdad proteja la dignidad de las personas. Y para eso tenemos que buscar un sistema que entregue a todas y a todos el mismo nivel de protección de salud con independencia de su capacidad de pago. Ejemplo, la vacunación en Chile. Si quieren ver un ejemplo de una política social que funciona, la vacunación contra el COVID-19. Sí. Esa es una política social. Eso te quería decir, Amaya, antes como de pasar a Luis, que me pasa que no sé si ha sido una sensación tuya, si es una sensación tuya o no, pero por lo menos mía es que la pandemia igual nos ha demostrado que cuando se puede y cuando se quiere, el sistema de salud público y el sistema de salud privado trabaja en conjunto y trabaja y potencia en el fondo y trabaja a favor de en el fondo de mayor equidad y a favor en el fondo de la sociedad porque sea más igualitaria en materias de salud. Y la pandemia como que nos ha demostrado eso un poco, ¿no? O sea, yo creo que la pandemia ha demostrado, por un lado, la indefensión que viven muchos chilenas y chilenas en el ámbito social, pero en lo que tú indicas específicamente en la vacunación contra el COVID-19, claro, hubo un error comunicacional al comunicar un exitismo que hizo que la gente saliera y tuvimos, ¿no es cierto?, una segunda ola tremenda, pero específicamente en la implementación de la vacunación, el sistema especialmente local, municipal, digamos la bajada territorial, ha demostrado que lo hacen magnífico en términos administrativos, en términos de organización, y las personas cuando tienen la sensación de que es justo lo que está ocurriendo, todos hemos esperado nuestro turno. Bueno, salvo ahí unas excepciones, pero la inmensa mayoría hemos esperado que nos toque el turno porque es justo que primero vacunen a las personas adultas mayores, que vacunen a las personas que son enfermos crónicos, que vacunen primero a los profesores, todo eso nos parece justo. Entonces trabajemos para crear un modelo de salud que traiga justicia y eso significa universalidad y gratuidad. Perfecto. Luis Mayol, su turno. Universalidad, estoy de acuerdo, y gratuidad para los que no pueden pagar, sí. ¿Ya? Y yo no creo que sea todo tan malo, que aquí está el mercado metido por todos lados, el lucro. Yo creo que hemos ido mejorando muchísimo. El Estado es el que tiene que regular, ¿no es cierto?, sobre todo cuando vienen crisis como la que hemos tenido. Y seamos justos, esta crisis ha sido tremenda en todo el mundo, en Chile hemos logrado ir mejorando. ¿Hemos tenido errores? De acuerdo, porque es una cosa compleja que nadie conocía. El tema de la vacunación significa que hay una organización, una coordinación, porque hay un sistema que funciona. No hemos tenido nosotros los problemas que han tenido todos nuestros vecinos de faltas absolutas, de equipamiento, de ventiladores, de ese tipo de cosas, porque ha habido una coordinación
de parte del Estado de trasladar pacientes de un lugar a otro, y hemos ido saliendo y hemos ido mejorando. Por lo tanto, no veamos que todo es tan malo. Estoy de acuerdo que tiene que haber un sistema público de calidad, bien hecho, administrado por el Estado, ¿no es cierto? Pero esto no es excluyente para el sector privado, porque yo sigo creyendo en la libertad de las personas. Yo creo en la gente más que en el Estado, y que las personas que pueden escoger, escojan, ¿ya? Pero los que no pueden escoger, tengan una buena atención de salud y gratuita para el que no la puede pagar, de todas maneras. Eso es lo mismo para la educación, es lo mismo para todos estos derechos. Y en la Constitución, como dice Amaya, de 1980, que yo digo que más bien del año 2005, ¿ya? Porque tiene la firma del presidente Lagos, ¿no es cierto?, se establece en el artículo 19 todos estos derechos que estamos hablando. Y las constituciones, como dicen los juristas, es la ley madre, la ley que regula la convivencia en comunidad, y a esta ley acceden, ¿no es cierto?, y se subordinan todas las otras leyes. Como dijo Mariela adelante, son estas leyes que se subordinan, son las que van a tener que aterrizar en la práctica y en terreno todo lo que estamos hablando de estos derechos de protección universal. Y ahí tendrán que ser nuestros parlamentarios, ¿no es cierto?, nuestras autoridades, las que armen el sistema de acuerdo a la orden que les da la Constitución. Esa es mi visión. Perfecto, muchas gracias. Justamente Luis dio en un punto que me gustaría también incluir en esta conversación a Jaime Sepúlveda, que es director de pregrado del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, representante también del Consorcio de Universidades para Políticas de Salud, porque Luis Mayol también dio en un punto, hablamos de respiradores, y estábamos hablando justo con Amaya, que es como de la región del Biobío, y yo me acuerdo que una de las noticias también, y acá estamos hablando del sector público, sector privado, la pregunta era de qué manera se podía potenciar el trabajo, como en colaboración entre entes públicos y privados para trabajar en pos de la salud, de una salud más justa, más equitativa, y como bien decía, yo creo que la pandemia nos demostró de a poquitito que esto se podía lograr, hay como un futuro en este aspecto. Y si bien, si mal no recuerdo, la Universidad de Concepción trabajó en respiradores junto a la CMPC, creo que fue, como con alguna empresa privada también, y con la Universidad de Concepción trabajaron con respiradores artificiales para apoyar también a los centros de salud. Y me gustaría también, agarrándonos de este ejemplo, también quiero saber cómo desde el mundo universitario, desde ese mundo y como también desde el mundo privado, desde el mundo de la salud, desde el mundo de los estudios también, ellos creen que pueden mejorar y pueden hacer realmente un aporte para la salud, para un futuro más equitativo, más justo en el mundo de la salud. No sé si Jaime está ahí. Ahí está Jaime. Tenía susto de que no estuvieras por ahí. No, aquí estoy. He escuchado con atención lo que han dicho nuestros candidatos a constituyentes. Me gustaría saber tu opinión al respecto de este punto, porque yo sé que las universidades, sobre todo en este año pandémico, han hecho mucho. Bueno, las universidades todas, yo no solo las que están en el consorcio de universidades por políticas públicas que participamos de este evento, hemos colaborado. Yo diría que colaboramos desde mucho antes. Primero formando los profesionales que trabajan en el sector salud y de acuerdo a las políticas que emanan del Ministerio de Salud en las relaciones asistenciales docentes que tenemos, la formación de los profesionales de la salud que nosotros tenemos tienen que responder a las políticas del Ministerio de Salud. Eso es lo primero que hay que señalar. Así que, por lo tanto, cada vez que nosotros formamos un médico, una enfermera, un terapeuta, un kinesiólogo, un odontólogo, un kinesiólogo, etcétera, un nutricionista, químico farmacéutico, lo hacemos formándolo para que cumpla con lo que el país necesita. Eso es lo primero. Y en el ámbito de la pandemia, bueno, las universidades hemos colaborado con nuestros centros de simulación. Voy a hablar por la Universidad Andrés Bello, que es a la que yo pertenezco y donde trabajo. Nosotros hemos puesto nuestra capacidad instalada
en los centros de simulación, acá en la región del Biobío, en la sede de Concepción, por ejemplo, para que el servicio de salud como el de Talcahuano pueda hacer capacitaciones a sus funcionarios. En otra sede hemos puesto a disposición laboratorios para hacer técnicas de PCR, y eso lo han hecho todas las universidades. Las universidades en general en nuestro país han puesto a disposición su capacidad instalada. La vacuna Sinovac está disponible, Coronavac, que no hemos puesto las comillas llamadas vacuna china, es porque la Universidad Católica hizo un acuerdo en conjunto con el Estado para que se llevara a cabo una investigación que ha hecho posible que hoy día la estemos aplicando. Por lo tanto, frente a su respuesta, no cabe duda que las universidades juegan, hemos jugado y seguiremos jugando un rol relevante en la formación, en el apoyo a los servicios de salud y los que estos prestan, pero también en la investigación que hacemos para demostrar qué sirve, qué funciona y qué se puede hacer. Y las universidades realizan investigación que son las que avalan el programa PESPI, por ejemplo, que hacía mención a Maya. Sin duda que es un programa que ha sido evaluado, tiene más de 20 años, del año 92 que se inician algunas de las primeras iniciativas. ¿Ya? Lo que señalaba Luis Mayol respecto de la evaluación de los programas que se han implementado. Efectivamente, el régimen general de garantías en salud ha sido evaluado por las universidades y ha hecho un aporte enorme a que hoy día existan garantías en un ámbito de problemas de salud relevantes. Por lo tanto, les insisto, las universidades formamos, prestamos nuestras instalaciones, apoyamos y hemos estado al servicio de las instituciones de salud en todo el país. En todas las regiones donde hay una universidad, todas se han puesto a disposición. Las del consorcio, por cierto. La Universidad Católica de la Santísima Concepción ha realizado un estudio relevante respecto a la pesquisa en aguas residuales del virus para poder establecer la presencia en otros lados. Sí, puedo señalarle un ejemplo. Sí, es que es muy difícil, yo creo que separar la innovación tecnológica también como para un futuro equitativo y seguir trabajando en la igualdad y en la equidad en la salud. Y para eso las instituciones en el fondo universitarias son fundamentales en cuanto a ciencia y a tecnología y a innovación. Sin lugar a dudas, y hemos estado en esta pandemia a la altura de las necesidades que el país ha tenido. Sí. Así que se les agradece mucho en ese aspecto, debo decirlo, en nombre de todos. Para nosotros es un deber. Perfecto. Bueno, yo ahora, primero, muchas gracias obviamente a Luis Mayol también y a Maya Alves por esta primera ronda de preguntas. Y ahora tenemos una segunda ronda de preguntas que son las preguntas del público. Lo vamos a hacer cortito porque yo sé que estamos en contra del tiempo y tenían algunos... tenían cosas que hacer y tenían unas citas pendientes, así que las vamos a hacer cortito. Voy a partir esta vez con una pregunta de Renan Fuentealba, que es para Luis Mayol. Dice que es interesante lo que plantea Luis Mayol, dice Renan, que usted planteaba, son las personas los que dicen al Estado qué hacer. Él es en parte un sector que al parecer, y pone en mayúscula, es más escuchado por el Estado. ¿Él estaría dispuesto que el Estado escuche más a la gente promedio, que es el 80% de nuestro país? ¿Qué opina usted y cuál es la respuesta que le da usted a Renan Fuentealba? Decirle que yo creo en la democracia. Ya. Y la gente habla en democracia, habla por su voto, y ahí valen todos igual, todos pesan lo mismo, exactamente igual. Y ahí es donde el Estado, o sea, las personas, como digo yo, le dan las órdenes al Estado y no el Estado a las personas. Son las personas en la urna con su voluntad y todos pesan lo mismo, lo que le dicen al Estado lo que tiene que hacer, de acuerdo a las propuestas que presentan los diferentes actores políticos. Bueno, nos quedó claro el pasado 25 de octubre en el plebiscito, además. Amaya. Así es. Sí, no, yo quería agregar, a mí me parece que la perspectiva también es de la participación de la ciudadanía en la adopción de políticas públicas. Y en ese sentido, recordar que a nivel de CEFAM sí existen instancias. Lo que pasa es que seguramente hay que perfeccionar parte de esas instancias, porque a mí sí me parece muy relevante escuchar la voz de los y los ciudadanos para la adopción de políticas de salud. Evidentemente, quienes mejor saben lo que requieren son los propios usuarios del sistema de salud. Y también
en el punto anterior decir que en parte el desarrollo de los respiradores artificiales fue un gran proyecto de investigación de la Universidad de Concepción en conjunto con ASMAR y con otros ASMAR, entes sí. privados, que evidentemente demuestran una vez más el compromiso social que tiene la Universidad de Concepción, que por lo demás es mi casa académica, así que tengo que decirlo. Con mucho orgullo, además, me imagino. Sí, fue muy importante. Amaya, ahora una pregunta para ti. Javiera Gallardo pregunta por Twitter. ¿Cómo se asegura la salud de calidad en regiones en la Constitución, siendo que hay un piso como de falta de infraestructura, equipamiento y carencia también de especialistas en regiones? Todo esto, por si acaso, para quienes estén escribiendo con el hashtag Constitución y Salud. Perfecto. Muchas gracias, Javiera, por la pregunta. A mí me parece importante decir que las constituciones no son un texto. O sea, si acordamos que la Constitución debe reconocer el derecho a la protección de la salud como un bien público y debe crear un sistema de seguro universal y gratuito, evidentemente que lo diga en el texto no va a implicar que al día siguiente ello va a ocurrir. Y eso es así. Las constituciones son procesos. Las constituciones pueden demorarse hasta una generación en ser implementadas. Generalmente se dice que las constituciones van a regir 2 generaciones a lo menos, o sea, 50 años. Por eso hay que pensar muy bien a quién elegir de constituyente, porque estamos hablando de las 2 próximas generaciones. Pero además, a veces se demoran 25 años en ser implementadas a través de distintas políticas públicas. Evidentemente pueden existir seguros privados, pero estos se denominan de segundo piso, o sea, en el sentido que van después del seguro universal y gratuito que el Estado debe proveer. Y en ese sentido, el Estado tendrá que establecer las brechas en materia de infraestructura a nivel territorial y evidentemente priorizar el gasto en aquellos sectores. Tengo una pregunta para ambos. Luis, voy a empezar contigo, pero me gustaría que la respondieran también los dos. Carol Albo pregunta por Twitter y ella pregunta, ¿cómo se asegura en la Constitución la cobertura en tratamientos? Es una pregunta que para más remate es para ella bastante personal y una pregunta muy, muy importante a nivel médico. ¿Cómo se asegura en la Constitución la cobertura en tratamientos y medicamentos para todos por igual, sin depender del sistema público o privado de salud, es decir, de sus ingresos? En el tema, por ejemplo, como el cáncer. Mira, como se ha dicho en general, la Constitución es la ley madre, la que genera, establece, ¿no es cierto?, el derecho universal, y la obligación del Estado de garantizar que todas las personas tengan igual acceso a la salud, a los medicamentos. Y después van a tener que ser estas leyes particulares las que van a tener que generar la forma en cómo esto se va a cumplir. La Constitución establece la garantía, establece el derecho, la universalidad, ¿no es cierto?, la gratuidad para aquellas personas que no puedan financiar, pero después tienen que ser las leyes en particular las que establezcan la mecánica, la herramienta y bajen esto a terreno. Perfecto. ¿Amaya? Sí, lo que pasa, Luis, que hay que decir también lo que tenemos hoy día, porque en el fondo si solo habla en términos prospectivos, no sabemos dónde tenemos que llegar, porque no sabemos dónde estamos hoy. Hoy, la Constitución de 1980 no contempla ningún acceso garantizado a medicamentos, no establece el tratamiento en el fondo farmacéutico dentro de la protección de la garantía de salud. Y eso hay que decirlo, pero las personas lo saben, si no le estamos diciendo cosas que ellos no vivan. Y tenemos una ley que se conoce, digamos, en el nombre ciudadano como Ley Ricarte Soto, que establece las posibilidades de compra de medicamentos de alto costo. Pero a la vez también sabemos que hay medicamentos que no están incluidos, esa nómina se va actualizando en la nómina de la Ley Ricarte Soto y que han sido objeto de recursos de protección frente a tribunales de justicia y en que en algunos casos, quizá el caso más conocido es el Spinraza, la Corte Suprema en la Sala Constitucional ha aceptado la compra de medicamentos en que la dosis vale 60 millones de pesos. Y ha habido todo un debate en términos de por qué se acepta, si está fuera de la ley Ricarte Soto, cuál es el techo, quién pone el precio al medicamento, quién justifica, y esto hay litigación internacional muy interesante
que seguramente no hay tiempo para entrar aquí en profundidad, respecto de quién tiene la facultad de fijar el precio de un medicamento y sobre la base de qué parámetros, si estamos diciendo que la salud es un bien público. Y evidentemente la protección de la salud tiene que incluir el tratamiento farmacológico. Yo creo que eso daría como para otro conversatorio. Sí, o sea, terminamos todos haciendo rifa como por redes sociales para poder costear Alvarita, Bárbara, Dígame. no, lo que yo estoy mirando aquí, el artículo 9, el número 9 del artículo 19, y establece precisamente que el Estado tiene la obligación de proveer todo lo necesario y lo que corresponde para coordinar y tener un trato libre e igualitario de acceso a las acciones, promoción, protección, recuperación de la salud y rehabilitación del individuo. No estoy leyendo textual. ¿Y por qué a Esa es la veces no obligación del pasa? Estado. Porque no ocurre la... ¿Y por qué no ocurre en la realidad? Perdón, Porque ¿por no qué? Porque la Constitución, como han dicho muchos, no es la lista de supermercados. La Constitución establece estas reglas y obliga al Estado con sus tres Sí. poderes a implementar esto que está mandando. Esto lo manda la Constitución. Pero después hay que implementarlo, lo tiene que implementar el Ejecutivo, el Legislativo. Por supuesto. Entonces son las leyes particulares los que tienen que cumplir con este mandato constitucional. ¿Te fijas? ¿Y por qué no lo habrá hecho en 40 años? Pero si estamos en democracia, y en democracia nosotros tenemos que elegir a las personas que tienen que dar cumplimiento a esto. Ahora, no sé de qué otra forma lo podríamos hacer. Si el Poder Legislativo no le da las herramientas a un Ejecutivo, cual sea, de cualquier color político, no le da las herramientas para que cumpla con este mandato constitucional, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Te fijas? O sea, esa es una obligación de los poderes del Estado, de las autoridades, de cumplir con el mandato constitucional. O sea, la gente tiene que tener claro que es una cosa de leyes finalmente. Cada vez que tenemos que hacer una rifa por redes sociales, porque no le podemos, por el fondo, porque una familia no puede costear un remedio que cuesta millones y millones y millones de dólares para que su hijo pueda sobrevivir finalmente. No es una cosa de Constitución, es una cosa y ahí donde tiene que actuar el poder del Estado, como dice Maya. Esa ley se debería aplicar, se debería aprobar, aplicar, financiar, y debería estar en operaciones. Ahí es donde falla el Estado, pero no es el problema de la Constitución. Claro. Y no, yo no estoy de acuerdo, perdón. Yo no puedo estar de acuerdo. Si la Constitución dice eso y en la realidad las familias terminan haciendo rifas para comprar el medicamento, es que efectivamente la garantía no se está cumpliendo. Y para que los derechos fundamentales tengan sentido, tienen que ser exigibles. O sea, está claro que el modelo está fallando, porque si dice eso, que son palabras bonitas, pero en la realidad las personas no tienen acceso a los medicamentos que requieren para el tratamiento terapéutico, tenemos un tema. Y no es un problema de las leyes, es un problema de la garantía constitucional, porque en Chile la salud no es un bien público. Y entonces hay que cambiar el modelo desde la esencia. Yo no estoy para nada de acuerdo que esto esté fuera de la Constitución, muy por el contrario. Esto es la garantía de la salud y el cuidado sanitario que debemos establecer, que hoy día no existe. La garantía está, lo acabo de leer, y tenemos que hacer que se cumpla esa garantía, pero no podemos hacer una lista, como dije, de supermercados para dar cumplimiento en detalle en una Constitución a todas las cosas. Y nosotros como ciudadanos tenemos que exigirle a las autoridades y a los legisladores que cumplan con este mandato. Tal como dijo Amaya, yo creo que en este tema nos podríamos quedar infinitamente conversando, porque además de muy duro, muy difícil para muchas familias, es un tema muy interesante. Pero el tiempo se nos acorta, estamos con tiempo muy acotado. Les quiero dar a los dos las gracias por haber estado conversando con nosotros en este panel sobre Constitución, con este enfoque en salud. Y yo le quiero dar ahora, además de las gracias a ustedes, despedirme de quienes estuvieron conectados, le quiero dar, por supuesto, el pase a Mariela Formas, vicepresidenta ejecutiva de la Cámara de Innovación Farmacéutica de Chile, quien nos va a dirigir a todos unas palabras de despedida. Mariela, la pantalla es toda tuya. Muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias, Luis Mayol y Amaya Alves. Un interesante debate, sin duda se nos acortó el tiempo. Aquí hay muchísimo y son los temas que más... Este es el propósito de la Cámara, conocer esto en conjunto con el Consorcio de Universidades para Políticas de Salud, que justamente son los temas en la articulación, el debate, el que nos lleva a tener soluciones en este tema. Para nosotros como Cámara de Innovación Farmacéutica es fundamental
poder abrir este debate, porque como decía en un minuto anterior, justamente el tener innovación farmacéutica de alto nivel no tiene ningún sentido si no llega a las personas que lo necesitan, y eso es algo que hoy día como sociedad, como chilenos, nos estamos poniendo de acuerdo de cómo vamos a lucubrar este marco que efectivamente permita este acceso a quienes necesitan de estos tratamientos de última generación. Y uno de ellos claramente son estos tratamientos, la verdad no son remedios, no son medicamentos, son terapias genéticas de alta innovación, como los que se judicializan justamente, es mucho más que un medicamento, es una terapia genética. Y ahí es donde que salvan la vida, cambian el curso natural de una enfermedad en forma definitiva, no es un tratamiento. Así que creo que ahí tenemos que tener el justo balance para ser atractivos para la innovación farmacéutica, para ser atractivos de estos problemas, de estas soluciones definitivas a los problemas de salud y a estas terapias de última generación como chilenos, como país, y al mismo tiempo que estas terapias lleguen a las personas. Y en este sentido, creo que este debate no termina aquí, queremos impulsar otro, y sería interesante aquí ver las comparaciones, las legislaciones comparadas, como Alemania, que tiene prácticamente una línea en en protección de derechos a la salud, sin embargo tiene un sistema tremendamente universal y exitoso en cuanto a justicia y equidad. Y tenemos otras constituciones, como la brasilera, que tiene básicamente son 2 o 3 hojas, me parece, de derechos a la salud, y dista muchísimo el impacto que tiene este sistema de salud brasilero versus el inglés o el alemán, que solo garantiza el derecho a la salud. Este debate no termina aquí, les agradezco muchísimo. Esto pertenece, como decíamos, al ciclo de debate, y en nombre de la Cámara de Innovación Farmacéutica y el Consorcio de Universidades para Política de la Salud, quiero agradecer a nuestros invitados por su tiempo, su disposición, este estupendo debate, y ojalá fuera posible, y también para todos los asistentes, a acompañarnos hoy. Les damos muchas gracias. Desde CIF tenemos la convicción de que todos los actores que formamos parte de este sector salud debemos seguir dialogando y colaborando como se ha hecho hoy para avanzar hacia un mejor sistema de salud, y lo hemos hecho precisamente respondiendo a este ADN que tiene nuestra Cámara, nuestro gremio, que es hacer que las cosas pasen, articulando activamente con todos los actores para que la innovación y la ciencia lleguen a todas y a todos. Les agradezco nuevamente y los dejo invitados a participar del próximo conversatorio del ciclo de Constitución con enfoque de salud, que realizaremos el jueves 13 de mayo a las 10 horas en este mismo canal. Muchas gracias a todos, muy buenas noches. Muchas gracias.